Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio, a este estudio bíblico que se llama Explorando la Biblia. Hoy, por gracia de Dios, vamos a dar inicio a un nuevo libro de la Sagrada Escritura, pero antes de dar inicio, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos ayude y nos fortalezca en este estudio de la Sagrada Escritura. Para ello vamos a pedir la intercesión del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, Señor, y nos darás vida nueva, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos ser dóciles a este mismo Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy estamos a 16 de julio, estamos iniciando nuestra sesión número 8, estamos comenzando el libro de Levítico. Les voy a compartir la pantalla para que comencemos con este estudio de este libro que es muy interesante. Bueno, pues aquí tenemos nuestra presentación, libro de Levítico, ¿sí? Vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Bueno, como todo libro de la Sagrada Escritura, tenemos algún contenido, tenemos algunos detalles que es muy importante que debemos de conocer. Bueno, estamos iniciando con el contenido. Dice, el libro de Levítico está dividido en 4 grandes partes y un apéndice. Bueno, en algunas Biblias está dividido exactamente en 4 partes y a su vez estas 4 partes están divididas en pequeñas partes para una mejor comprensión del libro y de la lectura y sobre todo del mensaje que nos quiere dar. Bueno, la primera habla del ritual de los sacrificios, está compuesta por los holocaustos, la oblación, los sacrificios de comunión y administración de ofrendas y sacrificios. La segunda parte está formada por la inauguración del culto y nos habla acerca de la consagración de los sacerdotes y algunas normas adicionales. Bueno, después continúa una tercera parte que se llama leyes de pureza e impureza y nos habla acerca de los animales puros y los animales impuros, la impureza contraída durante el parto, las normas sobre la lepra, las impurezas sexuales y el día de la expiación. Tiene otra parte que se llama la ley de la santidad, donde nos habla de la inmolación de animales, prácticas sexuales no permitidas, llamada a la santidad, prácticas religiosas prohibidas, santidad de los sacerdotes y laicos, el calendario de fiestas y las prescripciones rituales y otras disposiciones. Y tenemos un apéndice sobre las ofrendas y promesas, es decir, sobre el rescate de lo consagrado al Señor. Bueno, todo esto que acabamos de mencionar es lo que contiene el libro de Levítico, ¿sí? Todo esto que acabamos de mencionar es lo que contiene el libro de Levítico. Y ahora vamos a conocer dónde se encuentran cada una de esas partes. ¿Para qué? Porque todo esto se refleja en el Nuevo Testamento. Entonces,
para que podamos comprender algunas cosas que vienen en el Nuevo Testamento, es importante leerlo a la luz del Antiguo Testamento. Bueno, continuamos con los detalles. Bueno, Levítico cuenta con otro nombre, ¿sí? Con otro nombre, pero se le asignó ese nombre de Levítico. ¿Por qué? Porque fueron unas prescripciones, fueron unas órdenes dadas exclusivamente para la tribu de Leví, que eran los que se encargaban del culto divino en el pueblo de Israel. Por eso se le conoce como el nombre de Levítico. Bueno, tenemos que el Levítico es el tercer libro de los 47 que forman la Biblia, ¿sí? Tenemos que es el tercer libro de los 46 del Antiguo Testamento y que es el tercer libro del Pentateuco. Recuerden que el Pentateuco está formado por 5 libros. Bueno, el Levítico es el libro número 3, es decir, el tercer libro. Tenemos que está escrito en hebreo, tiene a Moisés como autor y comprende eventos entre el año 1445 a.C. y 70 a.C. En total, el libro de Levítico contiene 27 capítulos, ¿sí? Bueno, ya vimos el contenido, ya hemos visto los detalles. Ahora sí, vamos a ir de lleno a lo que es el estudio de este libro de Levítico. Bueno, estamos en el capítulo 1 al versículo 17. Capítulo 1 del versículo 1 al 17. Y nuestro primer tema que nos va a narrar el día de hoy se llaman los holocaustos. Ustedes vieron o escucharon que era una parte del contenido. Bueno, habla de los holocaustos, ¿sí? Pero la parte se llama ritual de los sacrificios. ¿Qué quiere decir? Que dentro del ritual de los sacrificios se encuentran los holocaustos. Pero, ¿qué es un holocausto? Dice que es un antiguo sacrificio religioso, especialmente entre los judíos, en que se quemaba la víctima completamente. Bueno, en el capítulo 1, del versículo 1 al 17, Dios le dice a Moisés cómo es que tienen que hacer los holocaustos, ¿sí? Y le dice, el Señor da indicaciones a Moisés sobre los animales de sacrificio, ¿sí? Y dice, cuando alguno de vosotros presente a Yahvé una ofrenda, podréis hacerla de ganado mayor o menor. Bueno, aquí le comienza a dar indicaciones, ¿sí? Del versículo 3 al 9 le habla de un ganado mayor. Del 10 al 13 habla de un ganado menor, ¿sí? Pero también nos habla de las aves, ¿sí? Entonces, tenemos aquí ganado mayor, ganado menor y tenemos las aves, ¿sí? Dice el versículo, exactamente el versículo 14, dice, si su ofrenda a Yahvé es un holocausto de aves, presentará como ofrenda tórtolas o pichones. Recuerden que eso fue lo que ofrendó, ¿sí? La Madre de Jesús, la Virgen María y San José. Fue lo que ofrendaron, ¿sí? Un par de tórtolas, ¿sí? Y un par de pichones. Bueno, entonces, esa es una prescripción que ellos tenían que cumplir por pertenecer al pueblo de Israel. Ya más adelante vamos a ir viendo la relación entre una cosa y otra. Bueno, aquí tenemos entonces el holocausto de ganado mayor, ganado menor y las aves, que son tórtolas o pichones. Bien, después tenemos la oblación, ¿sí?
La oblación es el ofrecimiento o acción de ofrecer cuando se dirige a una causa noble, a Dios o a una divinidad o a un santo. Bueno, algunas traducciones de algunas Biblias, la palabra oblación la manejan como la ofrenda de los cereales, ¿sí? Pero la Biblia, ¿sí?, de Jerusalén lo maneja como oblación. Bueno, en el capítulo 2 del libro de Levítico, del versículo 1 al 16, nos habla de las ofrendas de harina cruda, ¿sí? Nos habla de las ofrendas cocidas y nos habla sobre el uso de la levadura, de la miel y la sal. Y en el siguiente capítulo nos habla de las primicias, ¿sí? Bueno, del 14 al 16 nos habla acerca de las primicias, el capítulo 2 del libro de Levítico, ¿sí? Y dice: si ofreces a Yahvé una oblación de primicias, ofrecerás como oblación de tus primicias espigas tostadas al fuego o grano tierno mojado, ¿sí? Entonces tenemos las ofrendas de harina cruda, las ofrendas cocidas, ¿sí?, el uso de la levadura y de la miel y de la sal y de las primicias. Bueno, después tenemos los sacrificios de comunión. Dice que el sacrificio de comunión o sacrificio de paz tiene la función de contactar lo sagrado con lo profano en el contexto de la comunidad de tal forma que los vínculos familiares puedan reforzarse, ¿sí? Y también el Señor da instrucciones de cómo tiene que ser el ganado mayor y el ganado menor para los sacrificios de comunión, ¿sí? Tenemos los holocaustos, ¿sí? Tenemos la oblación y tenemos los sacrificios de comunión. Por eso la primera parte del libro de Levítico se llama ritual de los sacrificios, porque Dios va dando indicaciones para cada tipo de sacrificio. Para el holocausto son algunas características, para la oblación son otras características y para los sacrificios de comunión son otras características. Eso los encontramos en los primeros 3 capítulos del libro de Levítico. Después tenemos, dentro del ritual de los sacrificios, tenemos sacrificios expiatorios, ¿sí? Y dice: había 2 tipos de sacrificios expiatorios: por el pecado y por la culpa, ¿sí? Entonces tenemos 2 tipos de sacrificios de expiatorios. El primero es por el pecado y el segundo es por la culpa. En el capítulo 4 del libro de Levítico, del versículo 1 al 35, nos va narrando, ¿sí?, los tipos de ofensa o quién podía cometer una ofensa y qué tipo de sacrificio expiatorio tenía que ofrecer, ¿sí? Y por ejemplo, estamos en el capítulo 4, versículo 1 al 2, y dice: ofrenda de purificación por pecados involuntarios. Dice: estas son las normas por si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de las prohibiciones ordenadas por Yahvé y comete una de esas acciones prohibidas, ¿sí? Entonces, cada vez que alguien cometía un pecado, debería de ofrecer un sacrificio expiatorio, ¿sí? Bueno, dice: primero, por el pecado de un sacerdote ungido, ¿sí? Del versículo 3 al versículo 12 nos da exactamente las características y cómo tiene que ser el sacrificio
¿sí? Expiatorio por el pecado de un sacerdote ungido, ¿sí? Bueno, ya vemos cómo desde el principio, pues Dios empieza a perdonar nuestras faltas. En aquel tiempo, pues era ofreciendo sacrificios expiatorios de aves o de animales. Bueno, en el versículo 13 al 21, por el pecado del pueblo, ¿sí? Y ahí dice, supongamos que toda la comunidad peca por inadvertencia y haciendo cualquiera de las cosas que los mandamientos de Yahvé prohíben, se hace culpable, ¿sí? Ellos tienen que ofrecer, ¿sí? Un sacrificio expiatorio, ¿sí? Dice, el sacerdote hará expiación por ellos y se le perdonarán. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como el novillo anterior. Este es el sacrificio por el pecado del pueblo, ¿sí? Bueno, tenemos otro tipo de pecado. Del 22 al 26 dice, por el pecado de los jefes. Supongamos que es un príncipe el que ha pecado y haciendo por inadvertencia cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Dios, se hace culpable, ¿sí? Otra vez, el sacerdote hará la expiación y su pecado quedará perdonado. Bueno, en el versículo 27 al 35 nos narra ahora por el pecado de alguien del pueblo, ¿sí? Y vuelve a decir lo mismo. Supongamos que alguien, ¿sí? Ha pecado por inadvertencia, haciendo lo prohibido por los mandamientos y se hace culpable, ¿sí? Al final, en el versículo 10, en el versículo 35 dice, el sacerdote hará así la expiación por él, por el pecado cometido y se le perdonará, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si un sacerdote ungido comete una falta, si el pueblo o la asamblea comete una falta, ¿sí? Si un jefe o un príncipe comete una falta, ¿sí? O si alguien del pueblo comete una falta, el sacerdote, ¿sí? Es el encargado de hacer un sacrificio expiatorio, ¿sí? ¿Para qué? Para que sus pecados y sus faltas queden perdonadas. Eso nos lo dice Levítico capítulo 4 del versículo 1 al 35. Bueno, ya después tenemos aquí por transgresiones diversas, muchas transgresiones diversas. Por ejemplo, si alguien se niega a declarar, ¿sí? Si alguien es decir, pues yo fui testigo de un robo, ¿sí? Pero yo me niego a ir a declarar y me hago cómplice del que robó, ahí estoy cometiendo un pecado que nosotros le llamamos como pecado de omisión. Bueno, otra forma es por tocar una cosa impura, ¿sí? La otra cosa es por haber tocado algo humano impuro, ¿sí? La otra es por hacer un juramento a la ligera, ¿sí? La otra es, bueno, hasta ahí tenemos que por negarnos a declarar, por tocar una cosa impura, por tocar a una persona impura y por hacer un juramento a la ligera, es como decimos, ¿sí? No tomarás al nombre de Dios en vano, no jurarás por el nombre de Dios en vano, ¿sí? Sí, van a ofrecer una oveja y una cabra, ¿sí?
Pero si no tienen para la oveja y no tienen para una cabra, van a ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones. Pero si no tienen para la oveja, no tienen para la cabra y no tienen para las tórtolas ni para los 2 pichones, entonces van a ofrecer 2 kilogramos de flor de harina, ¿sí? Entonces, vean, algo bien importante, por cometer pecado de omisión, por tocar una cosa impura, por tocar a una persona impura y por hacer un juramento a la ligera, tenían que ofrecer una oveja y una cabra. Si no tenían dinero para comprar una oveja y una cabra, debían de ofrecer tórtolas o 2 pichones. Y si de plano no tenían para eso, entonces tenían que ofrecer 2 kilogramos de flor de harina. ¿Sí? ¿Para qué? Para ofrecerlo por la expiación de sus pecados. Bueno, aquí tenemos las ofrendas de reparación por los sacrilegios, ¿sí? Es cuando nosotros profanamos algo sagrado. Estamos en el libro de Levítico, capítulo 5, del versículo 14 al 16. Dice, cuando alguien peca contra lo sagrado, ofrecerá un sacrificio. Dice el versículo 17 al 19. Cuando alguien hace lo prohibido por los mandamientos, también ofrecerá un sacrificio. Entonces, vamos viendo cómo aquí desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, Dios siempre nos da la manera de volver a reparar ese daño. Nos da la oportunidad de volver a reconciliarnos con Él, ¿sí? Anteriormente era ofreciendo sacrificios. Hoy tenemos el sacramento de la reconciliación, por el cual nosotros podemos acceder a la gracia del perdón de los pecados. Dice, ofrenda de reparación por defraudación, ¿sí? Cuando alguien no devuelve lo que le ha sido confiado. Es, por ejemplo, si a alguien le prestan dinero, ¿sí? O le dan dinero a guardar, es más bien, le dan dinero a guardar, ¿sí? Y cuando se lo piden, no lo quiere entregar, es una defraudación. Entonces, por eso tienen que ofrecer un sacrificio. Esta parte me recuerda a lo de los talentos, cuando esta persona enterró el talento, ¿no? Sí. Bueno, después dice, cuando alguien encuentra algo y niega que lo encontró, es decir, pues yo me encontré una cartera en el camino, ¿sí? Y aunque hubo alguien que me vio que yo me la encontré, la levanté, yo digo, no, pues la verdad yo no me encontré nada, yo no vi nada, yo no sé nada, ¿sí? Entonces, cuando alguien encuentra algo y niega que lo encontró, es un pecado de defraudación. Cuando a alguien le dan algo a guardar y no lo regresa, es un pecado de defraudación. Y entonces también tenían que ofrecer una ofrenda de reparación, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos la administración de las ofrendas y sacrificios, ¿sí? En el capítulo 6 de Levítico, del 1 al 23, tenemos el ritual del holocausto, es decir, cómo tenía que hacerse el holocausto, ¿sí? En los primeros capítulos vimos cómo tenía que ser el ganado. Ahora vamos a ver cómo se hace el ritual del holocausto, el ritual de la oblación y el sacrificio por el pecado. En el capítulo 7, del versículo 1 al 17, vamos a ver los sacrificios de reparación, los derechos de los sacerdotes, los sacrificios de alabanza y los sacrificios votivos o espontáneos. ¿Sí? Bueno, estamos en el sacrificio de reparación.
Es cosa sacratísima en el lugar donde inmolan el holocausto. Inmolarán la víctima de reparación y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. Se ofrecerá la grasa de la víctima, ¿sí? Podrán comerlo todos los sacerdotes varones y se comerá en lugar sagrado. Es cosa sacratísima. Recuerden que esto una parte era quemada y la otra parte la podían consumir solamente los sacerdotes. Bueno, después tenemos los derechos de los sacerdotes, ¿sí? Y dice, el sacrificio por el pecado es como el sacrificio de reparación, tienen la misma ley. La víctima pertenece al sacerdote que haya hecho la expiación con ella, ¿sí? Y dice, pero toda oblación amasada con aceite o seca será para todos los hijos de Aarón en proporciones iguales. Bueno, dice que el sacrificio del pecado es igual que al sacrificio de la reparación y la víctima pertenece al sacerdote. Bueno, pues después tenemos el sacrificio de alabanza, ¿sí? Tenemos el sacrificio de alabanza, donde dice, si se ofrece en alabanza, se ofrecerán juntamente con el sacrificio de alabanza panes ácimos amasados con aceite, tortas ácimas untadas de aceite y tortas de flor de amasadas con aceite. ¿Sí? Son sacrificios de alabanza. Y por último tenemos los sacrificios votivos o espontáneos. Es decir, cuando alguien hacía un voto, ¿sí? Si se ofrece la víctima en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día que ha sido ofrecida y lo que sobre deberá comerse al día siguiente. Pero al tercer día, lo que quede, ¿sí? Debe de ser quemado. Tenemos aquí el sacrificio de reparación, los derechos de los sacerdotes, el sacrificio de la alabanza y los sacrificios votivos o espontáneos. Y bien, y aquí tenemos unas normas generales, ¿sí? Dice, no se comerá la carne ofrecida, quien coma de ella cargará con su iniquidad, ¿sí? Porque no faltaba el que se hacía pues el desentendido y se comía la carne del sacrificio. Entonces, para que no pasara eso, Dios dijo, ¿sabes qué? Bueno, si te comes la carne ofrecida, tú vas a cargar con esa culpa, ¿sí? Por la cual fue ofrecida esa carne, ese sacrificio. Bueno, toda persona pura podrá comer la carne del sacrificio, ¿sí? Es decir, como hoy en día, ¿quiénes pueden comulgar? Los que están confesados, los que viven la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, toda persona pura podrá comer la carne del sacrificio. Si alguien impuro come la carne del sacrificio, quedará excluido del pueblo. Es decir, bueno, pues yo fui y toqué algo impuro. Vamos a suponer que toqué un animal impuro, ¿sí? Y vengo y como de la carne del sacrificio, quedaré excluido del pueblo, ¿sí? Si alguien toca algo impuro y come del sacrificio, también será excluido del pueblo, ¿sí? La grasa del animal puede usarse para otras cosas, pero no la comerás. Quien coma la grasa quedará excluida del pueblo. Y aquí viene algo bien importante cuando a veces nos tratan este asunto de la sangre. Dice, no comerás la sangre de ningún animal. Bueno, Levítico capítulo 7, versículo 26, dice que no comerás la sangre de ningún animal. Más adelante vamos a ver por qué decían esto. Muy bien. Estamos en el capítulo 7, versículo 28, dice, la porción de los sacerdotes, ¿sí? Quien ofrezca a Yahvé
un sacrificio de comunión que presenta a Yahvé una porción de su sacrificio, presentará con sus propias manos los, los manjares que se abrazarán para Yahvé. ¿Sí? El sacerdote quemará la grasa sobre el altar, el pecho será para Aarón y sus hijos. Reservaréis también al sacerdote como tributo la pierna derecha de vuestros sacrificios de comunión. ¿Sí? Bueno, entonces la porción para los sacerdotes era la pierna derecha del sacrificio de comunión. Y por último tenemos del versículo 35 al versículo 38, dice, estos son los rituales que Yahvé prescribió a Moisés en el monte Sinaí. Y dice exactamente, esta es la ley del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, de la investidura y del sacrificio de comunión que Yahvé prescribió a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los israelitas en dicho desierto que presentaran sus ofrendas. Bueno, algo que tenemos que tener bien claro es esto, ¿sí? Todas estas normas, ¿sí? Todas estas indicaciones estaban dirigidas para el pueblo de Israel, ¿sí? Todas estas normas, estas acciones estaban dirigidas para el pueblo de Israel, ¿sí? Algunas de estas acciones se hacen presentes en el Nuevo Testamento, pero ahora de una manera distinta, porque ahora ya no hay ganado mayor ni ganado menor, ya no hay aves, ¿sí? Ya no se quema la víctima. Ahora la víctima fue nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar la vida por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que tener bien importante es que todas estas normas eran para el pueblo de Israel. A partir de la venida de Jesucristo, ¿sí? Que Él es la víctima y el sacrificio, que es lo que nosotros, ¿sí? Celebramos en cada Eucaristía, ¿sí? El sacrificio es Él, Jesucristo. Por eso dice, si una persona pura podrá comer del sacrificio, es decir, una persona confesada y en gracia de Dios podrá tomar el cuerpo de Jesucristo. Una persona que no está confesada y que no vive en gracia de Dios no podrá tomar el cuerpo del sacrificio, que es Jesucristo. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo con la relación que existe entre una cosa y la otra. Ahorita solamente es ver dónde lo dice y quién va a dirigir el mensaje. Bueno, este tema fue demasiado corto, ¿sí? La primera parte del Levítico lo vamos a dar en 3 sesiones. Lo vamos a dar en tres sesiones para poder ir avanzando. Ya después viene el libro de los números. Bueno, pues esperamos que en esta noche haya sido de mucha utilidad, haya sido de mucha relevancia todo esto que hemos analizado hoy en la primera parte del libro de Levítico. Primeramente, la próxima semana estaremos viendo la segunda parte de lo que es esta parte del libro de Levítico, incluyendo la segunda y la tercera parte. Todo esto es con la finalidad de que podamos dar el libro de Levítico en unas 3 sesiones, ¿sí? Para que vayamos ganando tiempo, para que así de una manera pronta podamos decir, hemos llegado al último libro de la Sagrada Escritura. Bueno, pues no me queda más que decirles que donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, por favor, cuídense, cuidémonos, usen gel antibacterial, usen el cubrebocas, usen sanitizante, ¿sí? Tomen su sana distancia,
no nos aglomeremos, ¿sí? Cuidémonos unos a otros. Estamos pasando por momentos difíciles. Tratemos de tomar las mejores decisiones, toda luz de la palabra de Dios. Tratemos de pedirle a Él la sabiduría para saber qué hacer. Pidámosle a Él el conocimiento, la inteligencia para poder actuar con prudencia en estos momentos que estamos pasando de pandemia. Parecía que ya había pasado, pero otra vez vuelve el rebrote. Entonces, donde que estén, cuídense mucho, ¿sí? Vamos a concluir nuestro tema del día de hoy con esta súplica a la Virgen María, salud de los enfermos. Virgen María, Madre de Cristo e Iglesia, por generaciones nos dirigimos confiados a ti, con el nombre de salud de los enfermos. Mira a tus hijos en esta hora de preocupación y sufrimiento, por un contagio que siembra temor y apresión en nuestros hogares, en los lugares de trabajo y descanso. Tú que conoces la incertidumbre ante el presente y el futuro, y con tu Hijo también recorriste los caminos del exilio. Recuérdanos que Él es nuestro camino, verdad y vida, y que solo Él, que venció nuestra muerte con su muerte, puede liberarnos de todo mal. Madre dolorosa junto a la cruz del Hijo, tú que también has conocido el sufrimiento, calma nuestros dolores con tu mirada maternal y tu protección. Bendice a los enfermos y a quien vive en estos días con el miedo, a las personas que se dedican a ellos con amor y coraje, a las familias con jóvenes y ancianos, a la Iglesia y a toda la humanidad. Enséñanos de nuevo, oh Madre, a hacer cada día lo que tu Hijo dice a su Iglesia. Recuérdanos hoy sí en la prueba y alegría, que Jesús cargó con nuestros sufrimientos y asumió nuestros dolores, y que con su sacrificio ha traído al mundo la esperanza de una vida que no muere. Salud de los enfermos. Madre nuestra y de todos los hombres, ruega por nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbranos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues que tengan una feliz noche, un excelente fin de semana, que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal, y nos vemos en la siguiente transmisión de Explorando la Biblia.